crea una suspicacia y se inicia todo este proceso de desconfianza. Y no es la primera vez que ocurre en este proceso electoral que he calificado como un proceso electoral propio de una banana republic, porque aquí lo que se ha dado ha sido una situación muy lamentable y el hecho de que el Tribunal Electoral persista en mantener que la votación se dé con el error aún, pues definitivamente desde una perspectiva legal me da la impresión que se deja abierta la puerta para que mañana o pasado, si los votos no son los, vamos a decir, no satisface a determinados candidatos, puedan invalidar esa votación. Y esto sí sería muy preocupante, Guillermo, porque estamos hablando de la voluntad del pueblo panameño de elegir a un gobernante. Estamos con don Diego Hurtado en la producción y la edición digital, y ya está con nosotros don Alfonso Fraguela, quien es con Alfonso. ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Guillermo. Un verdadero placer tener la oportunidad de estar contigo miércoles tras miércoles. A toda la fina audiencia de Radio Ancon que nos acompaña, un fuerte abrazo para Diego Hurtado, que está en los controles. Yo creo que al final iniciamos una jornada que parece así como que vamos a tener un día algo lluvioso. Vi que en los avances hacía referencia de que se había registrado en algún momento de nuestra historia 7 grados centígrados. Yo jamás he visto ese tipo de pronóstico en Panamá. Yo tampoco. Porque si ponemos mínimo, nos servimos un vaso con agua y tenemos un raspado ahí. Prácticamente es una situación que si entramos a conocer o a... Yo estaba a 7 grados y créeme. Hay que parar los grados en Boquete y este tipo de situación. Imagínate que hablan de 17 grados, imagínate tú, 7 grados. O sea, para la Feria de las Flores, para la Feria de las Flores, que la temperatura está como entre 18 y 20, la gente va en bufanda y guantes térmicos. Aquí en Panamá. Una vez, no sé si recuerdas, eso tiene que haber sido como el 2006 por allá, que hubo como que llovió 3 días seguidos, 2008, y la temperatura aquí en la ciudad de Panamá bajó a 17 grados centígrados. Yo creo que, por eso te decía que 17 grados yo lo he vivido. O sea, yo recuerdo eso. En la avenida Balboa, cuando todavía estaba, yo recuerdo que había gente que andaba en bufanda. ¿Entiendes? Yo me acuerdo de ese hecho. Habrá alguien que debe estar recordando ese día. Pero fueron unas horas en la noche. Pero no 7, eso ni en volcán. Yo creo, ni el propio volcán Barú creo que llegamos a 7. O sea, yo no sé de qué. Hay un error. Esa referencia definitivamente estaba errática. Y yo creo que estaba errática. Estaba errática, Guillermo, como el voto electrónico adelantado por parte del Tribunal Electoral, que creo que ha sido una de las notas prioritarias dentro de la agenda que nos obliga a abordarlo. Y debo serte muy sincero, esto me ha llamado enormemente la atención. De hecho, me sumo a las voces que han criticado la actuación del Tribunal Electoral en este sentido. No solamente por el tema puntual que se da con este tipo de votación adelantada, que inicia ayer, y ayer pues surge una situación donde se detecta que hay una inversión con respecto a que las personas, el que iba en una posición aparece en otra posición, y que obviamente los que estaban emitiendo su voto desde el extranjero podían confundirse. En horas de la mañana, pues obviamente la gran nota era que iniciaba este proceso adelantado como una gran iniciativa. Sin embargo, a mediados del día surge las críticas por el error que se da, donde pues obviamente se da este tipo de confusión, y en horas de la tarde se emite un comunicado. Primero, el comunicado que emite el Tribunal Electoral señala que se suspende el voto adelantado y que los votos emitidos eran nulos, lo cual pues evidentemente al suspenderse, porque se daba esta situación, creaba una suspicacia. El que se encuentra en una computadora en el extranjero no sabe lo que está ocurriendo. Sin embargo, y esto corrígeme porque tú tienes una vasta experiencia en materia de informática, pero el hecho de atribuirle ahora por parte del Tribunal Electoral a la Universidad
tecnológica la responsabilidad de determinar que la voluntad del elector en ese momento era votar por esa persona, cuando evidentemente aparece en otra posición. Eso crea una duda, y esa duda definitivamente afecta lo que representa la voluntad de elegir. El derecho al sufragio es el derecho a elegir y ser elegido. Si yo tengo una confusión sobre la persona que voy a por la cual voy a votar, que me dicen que es determinado número, y ese número no corresponde a la papeleta con la cual voy a votar, pues definitivamente se crea una suspicacia y se inicia todo este proceso de desconfianza. Y no es la primera vez que ocurre en este proceso electoral, que he calificado como un proceso electoral propio de una banana republic, porque aquí lo que se ha dado ha sido una situación muy lamentable, y el hecho de que el Tribunal Electoral persista en mantener que la votación se dé con el error aún, pues definitivamente desde una perspectiva legal me da la impresión que se deja abierta la puerta para que mañana o pasado, si los votos no son los vamos a decir, no satisface a determinados candidatos, puedan invalidar esa votación. Y esto sí sería muy preocupante, Guillermo, porque estamos hablando de la voluntad del pueblo panameño de elegir a un gobernante. Aquí se va a elegir el próximo 5 de mayo al presidente de la República, a un vicepresidente, a los alcaldes, a los representantes y a los diputados. Y evidentemente, frente a situaciones como esta, que son las que nos preocupan, de elegir por error a un jefe de gobierno, por un error técnico de quien es el responsable de llevar adelante un proceso transparente y prístino, y lo que ellos han señalado desde el día 1 ha sido que lo que buscan, inclusive veamos los debates, ellos han justificado los debates como el voto informado. ¿Cómo es posible que vas a llevar el voto informado y vas a cometer un error en las papeletas electrónicas? Entonces, pues definitivamente esto crea un grado de suspicacia, un grado de malestar y de desconfianza en estos momentos, cuando pues definitivamente faltan prácticamente unos cuantos días para celebrarse las elecciones generales el próximo 5 de mayo del 2024. Yo creo que el Tribunal Electoral ha cometido una gran cantidad de desatinos durante este proceso. Este Tribunal Electoral no es el Tribunal Electoral que nace con la República de Panamá hace más de 100 años, sino que se trata de un Tribunal Electoral que se ha venido perfeccionando, y las personas que están ahí se supone que ya tienen una experiencia. No podemos creer que esos errores se hayan suscitado y que ese tipo de actuación ponga en duda cualquier tipo de proceso electoral que debe estar manejado con profunda transparencia y objetividad, para que la decisión del pueblo panameño como soberano se respete. Así que yo creo que en lo personal, debo serte muy sincero, creo que ha habido unos profundos desatinos por parte del Tribunal Electoral, y sumado a ello también creo que es importante igualmente señalar la declaración que diera el presidente de este Tribunal Electoral, el magistrado Junca, emitiendo una opinión adelantada sobre la candidatura de José Raúl Mulino. José Raúl Mulino no es mi candidato a la presidencia de la República, es Martín Torrijos. Sin embargo, estamos debatiendo aquí el tema de la democracia. Y el hecho de que un magistrado del Tribunal Electoral emita un pronunciamiento preliminar cuando la decisión de tomar si corre o no corre, si es legítima o no legítima, porque se acerca o se enmarca dentro de la Constitución política, queda en manos de la Corte Suprema de Justicia. Esto pareciera como que se está tratando con este tipo de juicio de valor, o vamos a decir, pronunciamiento previo, a crear una situación de confusión, o quizás de provocar en un momento dado que la Corte emita un pronunciamiento acorde a la decisión del Tribunal Electoral. Yo aquí inclusive habíamos señalado en ocasiones anteriores, Guillermo, que el Tribunal Electoral debió haber, frente a la situación que se da con Ricardo Martinelli, que es inhabilitado, y obviamente el procedimiento lo establece el Código Electoral, debió haber dado un periodo para que fuera subsanada esa candidatura. Lo que no puedes hacer es decapitar una candidatura y dejar solamente a una persona, como fue en el caso de José Raúl Mulino, para que corriera a la presidencia sin su vicepresidente.
y esta situación es la que ha generado un profundo descontento en diversos sectores y obviamente creo que en aras de mantener una objetividad en un proceso electoral transparente, que es el que debe prevalecer, yo creo que ha cometido graves errores el Tribunal Electoral porque debió haber efectuado un proceso de saneamiento en este periodo, inicialmente antes de dar un pronunciamiento donde simple y llanamente se determina que el candidato José Raúl Mulino no tiene o su candidatura es contraria a la Constitución política, como aparece publicado en un medio impreso en el día de hoy. Alfonso, te agradezco lo que acabas de decir porque finalmente alguien dice lo que realmente sucedió. El partido RM, te guste más o menos, Ricardo Martinelli y todo su séquito, hizo el procedimiento que indica su estatuto, que ya estaba registrado por el Tribunal Electoral y avalado por él, lo cumple y lleva una candidatura al Tribunal Electoral donde estaba Martinelli y Mulino. Esa candidatura tenía unas formalidades. Esas formalidades pueden ser de diferentes maneras porque los estatutos de los partidos son flexibles, son dinámicos, no está escrito en piedra. Te lo digo que milité 20 años en un partido, claro. Claro. Aquí se ha bajado un montón de gente. ¿Cómo crees que hicieron cuando el doctor Arias Calderón se bajó de la candidatura? Hubo que correr a hacer un congreso con mucho menos quórum. Los vicepresidentes hubo prácticamente que escogerlo, pero estaba dentro de los estatutos del partido. Eso se va al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral revisa cómo elegiste a los candidatos. Aquí está la forma. Este señor es el candidato. El Tribunal Electoral avala la candidatura. Luego hay una serie de situaciones exógenas al torneo electoral que llevan a que el Tribunal Electoral tenga que decidir qué hacer con la candidatura de Ricardo Martinelli. Ahí está el problema. El Tribunal Electoral no hizo su trabajo. No era anular la candidatura, era encontrar la forma de que esa candidatura terminara cumpliendo con las exigencias, porque es que el partido ya lo había hecho. Es que no era una falla electoral. Había una situación que podía haber sido el fallecimiento de alguno de los dos, que podía haber sido lo que sucedió, o podía haber sido la renuncia. ¿Me entiendes? Entonces el Tribunal Electoral es el que ha sido enviado a la Corte Suprema de Justicia. Y aquí hemos estado todo este tiempo con el debate de si Mulino puede o no puede correr. Esa no era la discusión. La discusión es por qué el Tribunal Electoral actuó como actuó. Y perjudicaba a un partido político que perfectamente le pudo haber pasado a Martín Torrijos, le pudo haber pasado a Gaby Carrizo, le pudo haber pasado a Maribel Gordón. Y aquí hay muchos candidatos que se han quedado callados. Ahora han salido. Pero es que les pudo haber pasado. Un candidato se para, entra una discusión, me da acá Fraela, ¿sabe qué? Yo no voy a seguir en esto, me voy. Y renuncia y quedas sin vicepresidente, Fraela. Claro. ¿Y qué haces? Bueno, entonces, ¿qué? Al día siguiente aparece una solicitud de inconstitucionalidad que por lo que tengo entendido iban a aparecer muchas más. Y hoy aparece en un diario de la localidad que uno de los magistrados da detalles de por qué no estaba de acuerdo y cómo actuó. ¿Dónde está el problema, Alfonso? Definitivamente fue el Tribunal Electoral. ¿Ves? Y lo he dicho aquí de manera recurrente, porque al final no es imputable al partido político ni a los candidatos del partido ese en cuestión, es imputable al Tribunal Electoral. Y si vemos que un proceso electoral se está manejando con este grado de cuestionamiento, donde la objetividad pues definitivamente tiene que ser el norte dentro de un proceso electoral donde las personas esperan que la decisión no sea cuestionada, pues crea este ambiente de zozobra, de inquietud, de malestar, de opinión confusa. Y yo creo que al final esto no ha ayudado mucho al Tribunal Electoral. Y si sumado a ello vemos también lo que ha pasado con el tema del voto adelantado, pues sigue generando esto mayor suspicacia. Yo decía ayer en las redes sociales que esperaba que producto de esta candidez del Tribunal Electoral, así como un día dicen una cosa con un comunicado y varias horas después emiten otro comunicado retractándose, no salga de un plumazo una suspensión de las elecciones generales, porque esto sí sería un caos
tomando en consideración que en los próximos días, y es por todos conocido, el que no lo sabe, pues se les dice, se les aclara, debe darse una transición de la Policía Nacional al Tribunal Electoral para efectos de respetar lo que sería el proceso electoral que se va a realizar el próximo 5 de mayo. Esta es una situación realmente preocupante, debo serte muy sincero, Guillermo, y hay otros aspectos que creo que es importante igualmente mencionar, pero estamos sobre el corte comercial. Vamos no sé a si la nos vamos a un pausa. corte y regresamos para no perder la Inmediatamente. idea ni dejar la mitad de palo. Vamos a la pausa y regresamos en Sillón de Ancón con Alfonso Fraguela en La Mañana Ancón. En 1968, un magistrado del Tribunal Electoral que estaba encargado del conteo de los votos sacó un arma y se la puso en el pecho a un capitán de la Guardia Nacional. Voy a reservarme el nombre de ambas personas, pero esto que estoy diciendo está documentado en la hemeroteca, en la biblioteca Ernesto J. Castillero. Y el capitán le dijo al magistrado: está cometiendo un error. Si está cometiendo un error en este momento, magistrado, úsela o guárdela. Y el señor la guardó. Él le informó de esto al coronel Bolívar Vallarino y después al doctor Arnulfo Arias cuando fue proclamado presidente. ¿Qué fue lo primero que hizo? Destituirlo como magistrado del Tribunal Electoral. Y el mismo capitán que le pusieron la pistola en el pecho fue a buscarlo y lo sacó por el brazo. Hay una foto de ese momento también en los periódicos de la época. El Tribunal Electoral, antes de ese hecho que yo acabo de describir, que hizo un conteo de los votos terrible porque se demoró una infinidad de tiempo y fue un conteo el que vivió esa época sabe que hubo varios muertos después de esa elección. En 1964 también había sido acusado de ser partícipe de un fraude por parte del Partido Liberal en detrimento de Arnulfo Arias. Todo esto después de una elección increíblemente prístina en la cual, por primera vez en la historia, un presidente, Ernesto de la Guardia, de la Coalición Patriótica Nacional, le entregaba la banda presidencial a un candidato de la oposición. Nunca había sucedido en Panamá. Nunca había sucedido en Panamá. Y se le entregó a Roberto Chiari. Y había sido una elección prístina, aclamada internacionalmente. Y después vino la debacle y terminó en un golpe de Estado. Acabo de contar esto porque las instituciones son perfectibles, pero también pueden ser destruidas. Y este tipo de pequeños incidentes no se deben dejar pasar, porque comienzan pequeños y terminan minando el país, destruyéndolo. Entonces es importante que nosotros sepamos la historia para no repetirla. Nosotros vivimos un escenario apocalíptico en 1989 con un tribunal electoral que ya venía de denuncias de fraude en 1984. No puede ser que después de 1994, que se trabajó durísimo por muchísimas personas que me están escuchando en este momento, para que la confianza del tribunal electoral estuviera por encima de casi todas las instituciones del país, ahora estemos cuestionándonos si el árbitro va a hacer el trabajo como debe ser. Ese es el daño que se ha hecho, Alfonso. O sea, es un daño terrible, es un daño institucional. Me pregunto yo y sumo a tu interrogante y una sabia reflexión y esta cita histórica, el hecho, Guillermo, de cuál será la percepción de los observadores internacionales frente a situaciones como esta. Estoy seguro que personas que ya se encuentran dándole seguimiento a las elecciones en Panamá se preguntarán qué es lo que está pasando ahí, esta vaina qué es, como decimos nosotros en el argot popular, esta vaina qué es lo que están escogiendo aquí, será que unas elecciones de una novatada de kinder o de primer grado es más seria que una candidatura presidencial y unas elecciones generales como las que se están eligiendo. Yo creo, te reitero, y es muy preocupante lo que estamos viendo, porque se manda un mal mensaje a la población a nivel nacional e internacional. Y esto es importante destacarlo porque no se puede ir desarrollando un proceso electoral que ellos mismos definieron y que ellos mismos no respetan. Evidentemente, cuando se definen una serie de actuaciones por parte del Tribunal Electoral y que están previamente establecidas y consensuadas con todos los actores dentro del proceso electoral,
A todas luces, lo que esto debe generar es que se deben apegar a ese procedimiento. Si ocurren situaciones ajenas, deben ser subsanadas o atendidas con la prontitud, manteniendo precisamente ese equilibrio y esa igualdad de oportunidades para todos los aspirantes al solio presidencial, que es en el caso puntual donde se están eligiendo a través del voto adelantado. Yo quiero igualmente, Guillermo, hacer referencia a otro tema que no deja de ser menos importante, y en este aspecto sí lo digo, fue el anuncio que diera hace 48 horas el expresidente de la República y actual candidato a la presidencia de la República, Martín Torrijos Espino. Ese sí es mi candidato a la presidencia. Y que pues de una manera muy puntual selló con el pueblo panameño un compromiso a 3 años, señalando que si no cumple en 3 años sus propuestas de campaña, temas tan importantes y tan sensitivos que deben ser atendidos con la urgencia notoria para evitar un colapso social, se efectuaría una consulta popular e incorporaría dentro de lo que sería la reforma constitucional, la revocatoria de mandato aplicable a él inclusive. Debemos recordar, Guillermo, y esto lo quiero traer también como una cita histórica, que Martín Torrijos en su momento fue en su periodo cuando se da la reforma constitucional, donde se reduce el periodo presidencial 2 meses para agilizar lo que es el proceso de transición de gobierno a gobierno. Antes de esa reforma constitucional, el periodo era entregado al gobierno el 1 de septiembre. Sin embargo, luego de la reforma, en el periodo de Martín Torrijos se elimina 2 meses y se entrega a partir del 1 de julio. Sumado a ello, se elimina la figura de segundo vicepresidente de la República, que antes lo contemplaba la Constitución política, y también pues se elimina producto de esta iniciativa. En el proceso o en el periodo de Martín Torrijos se dieron 2 aspectos o 3 aspectos importantísimos a destacar, como fue el tema de la caja del Seguro Social, un tema tan sensitivo que tuvo su impacto y su costo político en su momento, pero la decisión había que tomarla. Sumado a ello, se hizo también lo que es la ampliación del Canal de Panamá a través de un referéndum que, de acuerdo a la Constitución política, se debe hacer para temas puntuales del canal. Esto lo dice la Constitución. Y lo traigo a colación porque en estos días, escuchando, tú sabes que lamentablemente cuando tú estás en las redes sociales te encuentras a personas que no tienen nada que decir o simplemente dicen una serie de disparates, y evidentemente eso refleja una profunda ignorancia, y hacía referencia de que el expresidente le había quitado el agua al canal. A todo esto yo pensaba, yo no entendía a qué se refería la persona. Yo pensaba, bueno, debe ser que pensará que el presidente tenía unos camiones cisternas y se lo estaba llevando para su casa. Y lo que se refería específicamente era el tema de la ampliación del canal. Eso tiene su razón de ser, el tema de la ampliación, para el tema de la competitividad internacional y de lo que es la logística internacional. Lamentablemente, en nuestro país debemos ser muy sinceros en esto. Tenemos una debilidad y nuestra fortaleza no es documentarnos. Así que yo recomendaría que estas personas, antes de emitir un disparate de esta magnitud, salgan de esa ignorancia, pues, y obviamente se empapen un poco más sobre el particular. Otro aspecto que no dejó de ser menos importante fueron temas concernientes al trabajo social, a la actividad social de la administración del expresidente Martín Torrijos. Yo creo que este pronunciamiento pues definitivamente ha generado un gran impacto dentro de la población, porque nadie pretende ni busca reducirse o separarse del puesto si no da la talla, salvo que demuestre y que le está devolviendo al pueblo panameño esa oportunidad de ratificar su gestión luego de 3 años de gestión de gobierno. Así que yo creo que esto es un paso positivo y ojalá sea emulado por varias personas a futuro, porque yo creo que al final el pueblo panameño no tiene que estar casado con un mal gobernante si la persona miente cuando llega al solio presidencial.
El que llega al solio presidencial debe cumplir al pie de la letra lo que fue su plan de gobierno, respetando las instituciones democráticas, respetando el desarrollo y la evolución que ha tenido nuestro país y nuestra república, para evitar colapsos que puedan afectar definitivamente la economía y en consecuencia la estabilidad económica de toda una nación. No podemos pasar por alto, Guillermo, que venimos de un periodo post pandemia, que hay muchas empresas todavía impactadas, hay personas que inclusive pues lo han perdido todo y que al final habrían en un proceso electoral que está por venir, que definitivamente las cuestiones cambien y mejoren para todos. Hemos observado igualmente algunos candidatos que dentro de su retórica ha sido pues profesar el odio, la confrontación, el autoritarismo, y yo creo que hacia allá no vamos. Yo creo que es importante destacar que el próximo 5 de mayo, sea cual sea la voluntad popular, que se va a respetar y se debe respetar, todos seguiremos viviendo en la República de Panamá. Este seguirá siendo nuestro país. Ni Guillermo Ruiz, que yo tenga entendido, tiene planificado irse del país, ni Alfonso Fraguela tampoco. Así que yo seguiré viviendo en este país, seguiré ejerciendo mi profesión de abogado, de comunicador, y pues definitivamente, sea cual sea la decisión, debe ser respetada. Pero yo creo que ese tipo digamos, desorientación, ese tipo de afectaciones emocionales, de instar al odio a un grupo contra el otro, más que demostrar la ausencia de capacidad para gobernar, lo que refleja es la antesala de un colapso social que vamos a enfrentar, y yo creo que el país no se lo merece. Yo le decía en una conversación con un grupo de amigos, Guillermo, que lo que estamos viviendo hoy día en política es como cuando tú tienes una familia numerosa y cuando te despiertas en la mañana y se reúnen para desayunar, viene uno y comienza a gritarle al otro y comienza a golpearle al otro, los otros están observando, entonces la gente sale de ahí a cumplir con sus deberes, uno a la escuela, otro a la universidad, otro a trabajar, y entonces las personas no quieren regresar a su hogar. ¿Por qué? Porque simple y llanamente sienten que lo que hay ahí es una situación de toxicidad, y yo creo que hacia allá no podemos caminar. Precisamente esa toxicidad social que hemos enfrentado durante todo este tiempo por la imposición de algunos malos líderes, y por eso decía yo que más se requiere patriotas que políticos para que este país evolucione. Nosotros necesitamos más patriotas y menos políticos. Es la única forma de que este país avance, de que este país evolucione y que el pueblo panameño entienda de que después del 5 de mayo todos vamos a seguir viviendo en este país, y lo que afecte a uno nos va a afectar a todos. Aunque algunos se consideren que van a estar en una mejor posición, al final el resultado siempre será el mismo. Y lo traigo a colación porque creo que es importante hacer esta reflexión a pocos días de unas elecciones generales, en el sentido de que el elector comprenda cuál es la función. Este país es de todos. No se trata de darle el voto a una persona porque yo me identifico con el color de un banderín. Se trata simplemente de que se debe anteponer el país primero, el país segundo y el país tercero, y que el bienestar redunde en beneficio de todos, Guillermo. Bueno, yo tengo un tema con esa propuesta de Martín Torrijos, pero creo que se puede discutir más adelante. En Venezuela, cuando Hugo Chávez hizo una propuesta similar, parecía lógica y parecía interesante. De hecho, se aprobó en el proceso constituyente, pero en la práctica sucedió algo que transformó realmente la política en Venezuela, y fue que un diputado chavista en su momento sacó lo que se le denominó la lista Tascón, que era que todas las personas que iban a firmar a favor de la revocatoria de mandato se inscribieron en una lista en el Consejo Nacional Supremo Electoral, no sé cómo se llama eso allá. Y esa lista teóricamente debió haber estado resguardada. ¿Qué sucedió? Después de la elección que ganó Hugo Chávez, la lista salió al público y ese señor, el diputado, la presentó en pleno parlamentario, y luego se fue publicada en los diarios chavistas. Resultado, despido de cientos de miles de empleados públicos y pues el inicio de una vorágine que llega hasta hoy.
ese tipo de cosas requieren de un marco institucional fuerte, Alfonso. Y yo creo que sería lo primero, antes de llegar allá, sería trabajar en ese marco institucional fuerte que requiere de una unidad nacional. O sea, yo creo que va por ahí. Entiendo la iniciativa y me parece buena, pero hemos estado hablando del Tribunal Electoral, de que no puede poner después del 7, el 8, antes del 8 el 7 y después del 6 el 7. ¿Me entiendes? Entonces ahora yo le voy a dar al Tribunal Electoral una lista de gente que quiere quitar al presidente. ¿Me entiendes lo que estoy pensando? O sea, no, te entiendo perfectamente el planteamiento, estoy en contra, y la analogía que hace de Venezuela. Me preocupa, ¿me entiendes? Claro, no, coincido contigo. Sin embargo, hay un aspecto importante y esto creo que resulta profundamente imperante destacar, y es que no es la primera vez que el candidato ocupa un cargo a rango presidencial. Este no es cualquier candidato, estamos hablando de un expresidente de la República, que para algunos quizás pues definitivamente aplauden lo que fue su gestión dentro de toda la situación que se dio hace 15 años, otros que pues tendrán sus detractores como en todos lados, pero yo creo que cuando ya tú conoces a una persona que ha demostrado seriedad, transparencia, una persona de familia, una persona responsable, una persona comprometida, yo creo que el valor de la palabra de un hombre y esa tenacidad de un hombre se va a conocer por el valor de la palabra. Y yo creo que hay que tener muchos pantalones para pararse frente al país y decirle, si en 3 años yo no cumplo con ustedes lo que he propuesto, me voy. Y para eso hay que tener pantalones. Aquí lamentablemente no he visto a muchos decir eso. Aquí hemos observado que cuando lo han estremecido con el tema de unas campañas brillantes, porque prácticamente la luz va a costar $5, enseguida dice que es un ataque y que esto lo que se ha buscado ha sido empañar y que es una campaña sucia, y que entonces prácticamente definitivamente el arzobispo hizo referencia que se debía dejar de lado la campaña sucia. Pero si vemos el primer debate presidencial, ¿quién calificó qué? ¿O a quiénes? Diciendo que la corrupción estaba precisamente en ese escenario. Entonces la persona que hoy profesa que le están haciendo campaña sucia es la gran interrogante que me hago. Yo creo que al final, Guillermo, luego de este anuncio que diera precisamente ese candidato, vimos las reacciones de otros candidatos presidenciales, como fue el caso de Melitón Arrocha, que dijo que lamentablemente estaba desorientado porque aquí lo que se estaba buscando era que diera una explicación clara de cuál era su planteamiento y cómo iba a solucionar el problema de los paneles solares. Primero eran gratis, luego no eran gratis. Aquí, entonces él mismo dice, y ahí está documentado en las redes sociales, donde dice, yo no creo en dar nada gratis a nadie. Textualmente, abro comillas, yo no creo en darle nada gratis a nadie, cierro comillas. Eso está documentado. Ahora, claro, como evidentemente el peso de una respuesta de esa magnitud erosiona lo que es el nivel de aceptación popular, entonces comienza a decir, no, yo hablaba de una primera etapa y después la otra etapa, bueno, sí tienen que pagarlo en cómodos pagos y una serie de situaciones, lo cual pues a todas luces lo que refleja son incongruencias y obviamente presentar una campaña y propuestas que son prácticamente fantásticas y que al final el pueblo panameño se daría cuenta que no son realizables en un corto periodo de tiempo. Oye, Alfonso, no voy a entrar en otros temas porque si no nos pasamos de nuevo de la hora. Nada más que, no sé si viste a Rubén Blades entregando volantes ayer. Me sorprendió. Qué bueno que conocí al Rubén Blades más lúcido, ¿no? Pero la gente tiende a cambiar mucho antes y después. Entonces, claro, la vida es así, ¿no? Pero bueno. La vida te da sorpresas. La vida te da sorpresas. La vida te da sorpresas. Y para finalizar, Guillermo, yo creo que es importante destacar dentro del aspecto político, y lo digo rapidito, que nos ha sorprendido mucho
la bajada que ha tenido algunas personas que apoyaban al candidato Willy Bermúdez, que hablo específicamente de Franklin Robinson y Gloria Quintana. Y el otro aspecto no menos importante es que el Ministerio Público admitió la querella contra el candidato Ángel Ortega, presentada por Natacha Díaz, que era su suplente, y ellos pues impulsaban el grupo Vamos. Así que es una situación que yo creo que sigue dando mucho de qué hablar en nuestra política criolla, y esperamos que este tipo de hechos ayuden a reflexionar al pueblo panameño al momento de emitir su voto y llevar a puestos de elección popular a personas que sean conscientes de la importancia del rol que van a hacer y de lo que el pueblo panameño espera el próximo 5 de mayo. Alfonso Fraguela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mando un gran abrazo. Igual para ti, Guillermo. Un saludo y invitamos a los amigos a mantenerse en sintonía de la tertulia de los miércoles. Ya andan por ahí, así que pendientes todos. Un abrazo. Vamos a la pausa y regresamos en La Mañana Ancon.